vamos a estar tocando aquí en la mañana del centro. Pero ahora vamos a meternos con nuestra primera entrevista. Vamos a estar charlando con un dirigente, en este caso un dirigente que tiene que ver con la producción agrícola, con la producción ganadera. Vamos a dialogar nuevamente con Horacio Salaverry, que lo volvimos a convocar a Horacio para charlar con nosotros y gentilmente se ha conectado en esta mañana, en el día de hoy. ¿Cómo anda, Horacio? Buen día, aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está? A ver, no tenemos audio, Horacio, no lo escuchamos, a ver si... A ver ahora. Ahora sí, perfecto. Buen día, ¿cómo anda? Perfecto. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Igualmente, Horacio, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo arrancó el año 2025 para el campo? ¿Cuál es la situación? Otra vez estamos en un periodo, podemos decir, de sequía o un periodo con falta de precipitaciones, por lo menos las necesarias como para estar afrontando esta época. ¿Cuál es la realidad? En realidad, hay una situación muy compleja desde el punto de vista climatológico. Hemos entrado en una situación muy difícil para básicamente los sembradíos de maíz, ¿no es cierto? Donde se han complicado muchísimo, en algunos casos ya se empezaron a picar. Quiero decir con esto que picar, porque ya no tenían un futuro como producción de granaria y básicamente se hace el picado para alimentación de animales, ¿no es cierto? Las pasturas naturales en muchas de las zonas y básicamente toda la zona nuestra están muy afectadas. Usted camina el campo y está de alguna manera un campo pajoso, la seca, la falta de precipitaciones. Llevamos desde la última buena precipitación, llevamos ya casi un mes de temperaturas muy altas, casi 15 días de temperaturas altas. Han complicado mucho esto y básicamente en ese sentido hay una situación compleja desde el punto de vista agropecuario de la cuestión climática. Hubo algunas lluvias a lo largo del fin de semana anterior, esperemos que se den nuevamente en el que viene, pero en algunos casos han sido muy leves y no han logrado quebrar ni atenuar los efectos que está teniendo esta sequía, ¿no? Y además de Sí, eso, después tenemos la situación desde el punto de vista tributario, ¿no? claro. Esto le iba a preguntar justamente. El año 2024, sí, recibimos aquí por parte de muchos productores y de muchos dirigentes también, bueno, obviamente la preocupación por el tema tributario, por el inmobiliario rural. Todavía no hay presupuesto en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir o qué es lo que están pidiendo ustedes en consecuencia? Nosotros habíamos analizado la ley fiscal, el incremento de la ley fiscal era del 28,8 y llegaba hasta el 34,4 respecto del año anterior, lo cual hay que tener en cuenta porque lo que ha pasado también es que nos hemos acostumbrado en periodos de alta inflación a hablar de números elevados, como decir, no, y bueno, el incremento va a ser del 100, del 150%, y estábamos como acostumbrados a eso. Ahora, en un proceso de baja inflación como la que estamos viviendo, ¿cierto? Claramente ese proceso de baja inflación, lo que va a hacer claramente es amesetar todo lo que son los ingresos también. Entonces, cuando uno habla de un incremento del 34,4% del inmobiliario, es un incremento de tipo real. En tema económicamente se llama positivo, positivo en el término de que va a superar la inflación. Entonces, en caso de superar la inflación, en muchos casos va a superar los valores, los incrementos de los valores de rurales, de los productos rurales. También eso va a agravar la situación. Y además de eso, hemos tenido incrementos de tasas viales, de fuerte incremento en muchos distritos. Ha habido muchos problemas en ese sentido, porque ha habido incrementos en algunos casos que han superado el 200%. Así que estamos en una situación compleja desde el punto de vista de los tributos provinciales, básicamente muy complicado en muchos distritos por los incrementos de las tasas viales. Hoy la presión tributaria municipal es elevada, antes de una presión tributaria que no era considerada. Hoy, lamentablemente, hay que considerar fuertemente las presiones tributarias a niveles locales. Y por otro lado, en el tema granario, básicamente, está las complicaciones que traen la presión tributaria a través de las retenciones. Claro. Nosotros tenemos una caída de precios internacionales que es muy evidente, un dólar que para algunos economistas no es el dólar que debería tener, inclusive economistas que piensan como el gobierno, evalúan que este dólar no sería un dólar competitivo, pero además de esa situación, se da esta situación de que esto, no, esta combinación de un dólar
en términos no competitivos y una caída de precios internacionales, lleva claramente que no se pueda soportar una presión tributaria del 33% y del 12% en el maíz y en el trigo. O sea, es inviable, digamos, la comercialización, la producción de soja y maíz con esto y de trigo, básicamente con estos valores de retenciones. O sea, lo que no podemos ajustar por precios internacionales, lo que no conviene tocar por paridad cambiaria, de acuerdo al gobierno, que en realidad lo que ha hecho el gobierno es equilibrar las cuentas fiscales muy bien, y también lo que ha hecho es un proceso de regulación que se inicia que es interesante. Pero si no corregimos el tema impositivo, tenemos, digamos, de alguna manera, estamos quedando en un escenario de falta de competitividad y falta de rentabilidad para el sector. Bueno, hablando del sector, aquí amén de se gane, se pierda, se empate, igualmente la parte tributaria y también los derechos de exportación no se tocan. ¿A qué me refiero, Horacio? E incluso con el precio de los cereales, con el precio de los granos. O sea, el Estado siempre se lleva lo suyo y el productor después se tiene que arreglar, ¿no? Lamentablemente es así, y vuelvo a insistir, en este contexto es totalmente insoportable. O sea, no es compatible tener una presión tributaria con la que tenemos, con los precios internacionales y este tipo de cambio. Entonces, es necesario, la mesa de enlace ha pedido una reunión con el gobierno. Realmente la respuesta ha sido interesante porque el ministro ya aceptó digamos, el pedido de audiencia y va a recibir a la mesa de enlace. Hay un buen diálogo con el gobierno. Vemos un gobierno de alguna manera que ha corregido una gran parte de la variable macroeconómica, ha firmado el país en ese sentido. Entonces creo que para recorrer un camino junto, para recorrer un camino de competitividad que nos permita ser un actor importante en el mundo de los alimentos, como es Argentina en el mundo, necesitamos corregir estas cuestiones impositivas llamadas retenciones, que son lamentablemente derechos de exportación. Y para ser claro en esto, para que se entienda, la persona de a pie entienda esta situación, quien no pertenece al sector, Sí. ¿no es cierto? Como nosotros no entendemos otras situaciones, que uno trata de explicar a qué es. Y la retención es un impuesto al precio. O sea, yo cruzo el charco, como decimos nosotros, y nos vamos a Uruguay, y allá cobran un precio pleno. 33% más de lo que cobramos nosotros. Me voy a Uruguay, pasa lo mismo, voy a Paraguay, pasa lo mismo. ¿Y qué pasa? Son tres países competidores nuestros en la exportación, básicamente de cereales y claramente en Uruguay de carne, y ni hablar de Brasil, que es el exportador más grande del mundo. Ahora, si yo sigo manteniendo este cuadro, pierdo competitividad con los demás, y la pérdida de competitividad hace que desaparezcan productores y, por otro lado, que se limite la producción. Porque cuando uno tiene un costo muy alto, lo que trata es de limitar el costo. Cuando uno disminuye el costo en términos agrícolas, claramente es tener una menor cosecha. Porque se hace lo que comúnmente se llama una siembra pijotera, ¿no es cierto? O sea, con menores elementos utilizados. Entonces, no hay que buscar eso. Argentina necesita claramente un ingreso de dólares. El gran problema de Argentina es la falta de dólares. Y uno de los sectores más dinámicos para eso es todo lo pecuario. Por eso creo que hay que entender la realidad de estas cosas. Sí, se invierte menos también a sabiendas de que, bueno, también la ganancia será menor, ¿no? Encima todavía no nos pudimos recuperar, Horacio, climáticamente, porque venimos arrastrando déficit en la provincia de Buenos Pero por Aires. supuesto, tenemos muy atrasados climáticamente. Hemos perdido en las zonas nuestras, hemos perdido alrededor de 300 milímetros al año y venido acumulado de años de 500 milímetros menos. Claro, No hay sí. recuperación de napa, venimos con lo justo, lo que llueve lo utiliza la tierra y no hay napa para cubrir. Entonces, estamos en una situación difícil que creo que se hace necesario acompañar el esfuerzo que pueda hacer el sector, más las condiciones climáticas adversas, pero en busca de una salida interesante, porque la cuestión de la estabilización es muy importante. Lo que se ha hecho hasta ahora es muy importante. Entonces hay que ir ajustando distintos elementos. A ver, Israel vivió una situación de hiperinflación como nosotros. Y en realidad acomodar todo le llevó más de 7, 8 años, con distintos ajustes. En el momento hasta ajustes, hasta inclusive en el tipo de cambio, la parte impositiva. O sea, la parte impositiva hoy deja fuera del mercado a una cantidad de producciones argentinas, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que mirar ahí claramente y ajustar esa situación. ¿Por qué? Porque vamos a ser un país también abierto al mundo, y creo que una economía abierta es interesante,
Pero cuando uno habla de economía, tiene que equilibrar la cancha. O sea, tiene que tener los mismos, digamos, factores de alguna manera impositivos, quien está dentro del país con quien nos vende. Porque si no, estamos abriendo indiscriminadamente, no sirve. Entonces, primero hay que acomodar lo nuestro, acomodar el tema impositivo y de ahí competir con el mundo. Preguntarle, recién nos estaba hablando, bueno, obviamente tuvimos un cambio hace un año del gobierno nacional, que de hecho creo que lo habíamos charlado en los primeros meses también, cuando se produjo el cambio de gobierno nacional. El gobierno provincial continúa el mismo que estaba en los últimos 4 años. Digo, ¿se está entendiendo por parte de los funcionarios, de los gobernantes, o no, todavía no le ha llegado el mensaje, ¿sí? Del campo, que el campo le está transmitiendo y aquello que están necesitando? Vamos a ver qué de la mesa de enlace, a ver cuáles son, digamos, cuál es la visión en el gobierno. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el secretario Iraeta, que es el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es un productor, él entiende la situación, pero muchas veces he dicho, ¿no? Que sí, yo te entiendo, pero marché preso. Claro. Entonces, creemos que es necesario que a nivel ministro, e inclusive a nivel presidencial, se tome en cuenta esta situación del sector en esta coyuntura, ¿no es cierto?, para que se aplique las medidas correctivas que permiten que el sector pueda atravesar este mal momento climatológico y este mal momento de caída de precios internacionales, ¿no? Horacio, en este último tiempo hemos perdido superficie, ¿sí? Superficie de trigo, superficie de maíz, superficie de soja, por lo que estamos charlando, por el tema de la inversión, el hecho de no arriesgar, un poco obviamente por lo climático y otro poco por los números. ¿También se fueron perdiendo productores o únicamente perdimos superficie por ahora? La superficie ha sido cambiante, de acuerdo a algunos años ha habido recuperación en algunos cereales, por ejemplo el maíz recuperó mucho, indudablemente, además del tema de la peste de la chicharrita en toda la Sí. zona de Córdoba, va a haber una merma en las hectáreas sembradas y en la producción. El trigo ha tenido una vuelta, digamos, interesante en cuanto a su rendimiento, porque esto es otra de las cuestiones. Cuando uno no puede corregir por precio, corrige por cantidad. Si yo tengo un mal precio, pero tengo una buena cosecha, una cantidad interesante de kilos, bueno, me corrige. En este caso estamos teniendo un mal precio con una complicación climática. Entonces, hay diría yo, una tormenta perfecta, lamentablemente, y caída de precios internacionales. Entonces, mire, productores, en realidad no ha habido una caída muy grande de la producción de los productores, ha habido algunas mermas, como todos los años, lamentablemente, en lechería. Si bien no ha habido una pérdida grande en niveles de producción de litros, sí hay productores que han salido de esa región, que seguramente han pasado en parte agrícola y en parte a lo que es ganadería. El consumo de carne per cápita cayó, pero la exportación aumentó en partes. También no ha habido una salida en el mercado ganadero de productores, más o menos se ha nivelado. Ha tenido un golpe fuerte las economías regionales, así que también en ese caso hay que tener muy en claro cómo le devolvemos la competitividad de las economías regionales también, ¿no? ¿Cómo venimos con el tema ayudas? ¿Sí? Porque es una de las cuestiones que también hemos planteado. Digo, hay que rever el tema ayudas cuando se está atravesando por algún periodo crítico. Mire, en realidad lo que pasa es que si usted toma en cuenta lo que el sector agropecuario ha dado tributariamente a nivel nacional, eh, es mayor cantidad de dinero que ha duplicado casi el monto que se aplicó en aquella después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó el Plan Marshall, que fue un plan de inyección de dinero por parte de Estados Unidos de dólares a las economías europeas para reactivarla. Nosotros hemos aportado, el sector nuestro ha aportado casi más de 200.000 millones de dólares en los últimos años que se vienen aplicando las retenciones. Entonces, a veces es si un sector que ha volcado tributariamente y que no ve que haya devolución de esto, porque lamentablemente los niveles de pobreza han aumentado, los niveles de infraestructura son desastrosos, los niveles de salud no han mejorado, ni atención. Entonces, uno ha dicho primero, ¿dónde fue ese dinero? ¿Dónde Claro. está? Sí. 200.000 millones de dólares es muchísimo dinero y no se sabe dónde está básicamente. Entonces, en un momento dado que el sector pasa por una situación sumamente compleja, creo que yo no sé si llamarlo ayuda, pero lo que sí habría que ver es un entendimiento de la situación que pasa el productor y de qué manera se puede ir paliando, ¿no? Se lo pregunto porque, bueno, cuando surgen estas situaciones complicadas, sí, el tema de la emergencia por ahí es mucha burocracia, mucho papelerío.
En algunos casos no sale lo que es desastre y se estaría necesitando. En otros casos, hablemos de créditos, sí, que por ahí no aparecen cuando el sector más lo está necesitando porque aumenta los insumos. Bueno, cuando tuvimos la inflación durante 2023 que fue creciendo y que por ahí se necesitaba como para hacer un recambio de maquinaria, para sostener la ganadería, que en definitiva muchos no la sostuvieron, ahora la están recuperando. A esto me refería, ¿no? Mire, la velocidad en cuanto a la creación de emergencia siempre ha sido mala y básicamente complicada, inclusive sigue siendo complicada la declaración de emergencia. Si bien en los años que han pasado en la provincia de Buenos Aires de alguna manera se fue trabajando y se fue llegando a acelerar un poco la declaración de emergencia, en las cuestiones de emergencia es que hay que tener velocidad en cuanto a la emergencia y segundo, por otro lado, tiene que haber un entendimiento en la cuestión financiera también. Hoy imagínense que la tasa de interés hoy es del 36% de los créditos normales, 36% en un proceso de una inflación menor al 3% y de precios del sector totalmente casi congelado, realmente es muy alta y hace muy difícil lo que es la toma de crédito por parte de los productores. De hecho, inclusive se está pensando y están sacando líneas alrededor del financiamiento en dólares, pero con tasas del 4,5% anual, al 5, al 5,5%, lo cual es una tasa real en dólares muy alta, ¿no? Ahora sí le hago dos preguntas finales. Sí, no le quito más tiempo. Queríamos comenzar charlando con usted también este año, a ver cómo viene la mano para el campo. Ustedes plantearon desde Carvap, sí, un año para reconstruir Argentina y liberar al campo. ¿Sí? ¿Obedece un poco a lo que estamos charlando? ¿Hay alguna otra cuestión más a tener en cuenta para lo que es este 2025? La idea nuestra es atender la situación tributaria, o sea, dar certeza. Por eso, digamos, bueno, agarremos el 2025, corrijamos lo que hay que corregir, busquemos una estabilidad que se está dando en la economía, pero a su vez es una previsibilidad, que es lo que decimos siempre. Usemos este año 2025, el año 2024 fue un año de ajuste y de nivelación, perdón, de todas las variables macroeconómicas. Busquemos en el 2025 sentar las bases para decir, bueno, señores, ¿qué necesitamos? Esto, bueno, hagamos pie de esto en el 25 y peguemos el salto grande hacia adelante en los años venideros. Por eso decimos nosotros que este es un año, no le digo fundacional, pero un año que permitiría a través de la estabilidad económica generar bases que sean sustentables hacia adelante. Por eso queremos, digamos, dar esa idea. Usemos este año como puntapié inicial. Recién manifestó el tema de las tasas viales y de los municipios. ¿Sí? ¿Qué piden los representantes, ¿sí? Las asociaciones rurales y los dirigentes que están adheridos a Carvap hoy por ahí para transmitir justamente a los municipios o a la provincia de Buenos Aires? Pasa por el tema, por ejemplo, caminos, servicios, seguridad. ¿Cuál es la inquietud principal en estos últimos meses? Mire, nosotros hace años que hemos aplicado una sigla que venimos trabajando, que es TEX, que es transitabilidad, electricidad, conectividad y seguridad. Esas son las cuestiones que hacen falta al campo. La cuestión de conectividad empieza a aparecer a través de aportes de empresas privadas que se está dando, ¿no es cierto?, que empiezan a tener cierta cobertura. Nosotros estamos tratando de hacer algún tipo de alianza especial con esas empresas a los efectos de brindarle al productor la capacidad de tener una cobertura fuerte en el punto de vista de lo que es el uso de Internet. Por otro lado, está la cuestión del incremento de tasas y la creación de nuevas tasas. Y tercero, la idea de incrementar las tasas, como se hace en muchos distritos, ¿no es cierto? Que se toma la tasa vial y se agregan 4, 5, 3, 2 tasas nuevas que toman como base imponible la tasa que no tiene nada que ver con la prestación de servicio, ¿no es cierto? Pero se usa para cobrar, ¿no es cierto? Y deforma la prestación. Y el tercer elemento claro es la prestación de servicio en sí. Hay lugares donde la cobrabilidad del impuesto agropecuario del vial es del 95%. ¿Por qué? Porque se presta el servicio. El Claro. productor, además de un precio razonable, necesita que se preste el servicio. Eso es fundamental. Entonces creemos que ahí es donde tiene que seguir teniendo la mirada tanto el Estado como los productores de lograr alianzas de tipo de participación público-privada que haga claramente la posibilidad de generar una sustentabilidad de los caminos rurales. A nivel provincial, Horacio, y le cierro con esto, se había logrado conformar una mesa también, una mesa de enlace, una mesa provincial. ¿La idea es sostenerla también en el tiempo, en este año?
Nosotros seguimos trabajando a través de la mesa de enlace, conforma esa mesa de enlace el presidente nuestro. Yo he terminado mi mandato en julio de este año, del año 24, y ha asumido el doctor Ignacio Kovarsky, que es de Trenquelauquen, de la ciudad rural de Trenquelauquen, y está a cargo de la presidencia de la mesa directiva de Carvajal. Y él Bien. conforma la mesa de enlace provincial, y ha habido trabajos conjuntos respecto de con las otras entidades a los efectos de llevar nuestras inquietudes a la provincia de Buenos Aires. Así que hay un trabajo a nivel provincial también de la mesa de enlace con las entidades provinciales. Horacio, bueno, como siempre agradecerle muchísimo estos minutos que nos ha cedido aquí para Radio del Centro y bueno, ponernos sí, en actualidad de cómo está arrancando este 2025, cuáles son las inquietudes y ya seguiremos charlando durante el año con usted, con demás dirigentes de Carvajal, por supuesto, para ver qué es lo que se va cumpliendo y qué es lo que sigue en déficit, en falta. Perfecto, como siempre le agradezco la posibilidad que tenemos de charlar, de que el productor, básicamente de toda nuestra zona, nos escuche y tratar también de esa manera que se acerquen a las rurales, que conversen con rurales, que se lleven su problemática. Siempre eso es muy importante para las rurales del interior de la provincia de Buenos Aires, que el productor se acerque con sus inquietudes e inclusive con su propuesta, a los efectos de tener un panorama mucho más completo, ¿no? Así que muchas gracias por la comunicación, un abrazo Por grande. favor, muchas gracias a usted. Horacio Salaverry charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Horacio Salaverry es dirigente de Carvajal. Sí, ya no es el presidente, pero es dirigente de Carvajal, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Esto es Carvajal. Sí, se lo contamos por eso usted no está en el tema, qué es lo que significa esta sigla. Y bueno, planteando este escenario de arranque de 2025, por un lado, donde se viene hablando de lo que es el tema de la sequía o por lo menos un periodo de falta de lluvias que ha complicado. La verdad que venía bien, sí, el sector hasta diciembre, hasta mediados de diciembre venía bien, pero después se entró en un periodo de no tener, ni siquiera tener inestabilidad, no tener lluvias, tener otra vez, digamos, un calor importante, como esta ola de calor que estuvimos atravesando. Una lluvia que sí hubo viernes y domingo, pero que no alcanzó, digamos, para compensar esta falta, esta ausencia del último mes aproximadamente. Y también, bueno, otras cuestiones que obedecen ¿sí? a el aspecto tributario, que se sigue reclamando tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y también a nivel municipal, con algunos municipios sí que han elevado lo que es tasa vial, o en su defecto también en algunos municipios se intentó cobrar algún impuesto más, que me parece que no prosperó en definitiva, porque los productores se pusieron firmes y dijeron no lo vamos a pagar, aunque se cree, y en definitiva, bueno, muchos tuvieron que dar marcha atrás en ese aspecto, en ese sentido. Algunas de las cuestiones que estábamos charlando con Horacio Salaverry aquí de Carvajal. Vamos a hacer una tanda aquí en la mañana del centro y luego vamos a continuar también tocando otros temas aquí de actualidad, pasando por otros ámbitos, otros rubros de la información, pero será después de esta pequeña tanda que vamos a hacer también para cumplir